de la historia, cómo comienza a gestarse esta clasificación. Ya habíamos hablado en la conferencia anterior cómo la Organización Mundial de la Salud comienza a mirar la importancia de hablar en los mismos términos, con el mismo vocabulario, con la misma terminología, para irnos entendiendo de acuerdo a lo que queremos expresar en todos los procesos de la vida humana. Es así como en los años 70 se inicia la clasificación internacional de deficiencias, discapacidad y minusvalía, llamadas en ese entonces de esa manera como CIDDM. Esta fue publicada en 1980 y fue traducida a 14 idiomas. Esta hacía énfasis en lo que eran las deficiencias, denominadas en ese entonces como pérdidas o anormalidades de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica del individuo, basándonos en lo que era el nivel orgánico o el nivel biológico, que habíamos hablado ya en el modelo biológico, ¿verdad? La discapacidad la denominaban en ese entonces restricción o ausencia debida a deficiencias de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considere normal. Eso a nivel individual. Entonces miren, ya comienzan a verse los niveles en los que comienzan a gestarse algunos términos. La minusvalía como situación de desventaja que surge en un individuo como consecuencia de una deficiencia, discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso particular. Eso hablando de lo que era el nivel social, o sea, cómo interrelaciona él con su entorno. El modelo teórico de la CIDDM nos hablaba de la deficiencia como pérdida de funcionamiento a nivel orgánico, la discapacidad como limitación de la actividad a nivel personal y la minusvalía como desventaja social a nivel social. Teniendo en cuenta que estos términos en algún momento comenzaron a ser sentidos como peyorativos, como discriminatorios, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, tenemos que comenzar a determinar o a hacer que las comunidades, que los ciudadanos sientan que todos debemos estar incluidos dentro del proceso, pero en un vocabulario, en un léxico que fuera fácil para todos entenderlo, pero que no demostrara, que no fuera estigmatizante. Porque la palabra minusvalía, ¿qué nos decía? Es menos válido, ¿verdad? Menos válido que los demás. Entonces es ahí el mismo grupo o la misma comunidad de personas con discapacidad son las que comienzan a hacer sus apuestas y dicen, bueno, pero ¿por qué consideran que nosotros somos menos válidos? ¿Por qué consideran? Entonces comienza la Organización Mundial de la Salud a hacer las gestiones para organizar de nuevo toda esa clasificación. En 1993 la Organización Mundial de la Salud decide hacer la revisión. Entonces, ¿con qué fin hace esa revisión? Con el fin de aplicar el modelo biopsicosocial de discapacidad, que ellos consideran que es el modelo que más se ajusta a los derechos de todas las personas. Introducir conceptos de universalidad para la discapacidad, o sea que las personas con discapacidad son iguales en el sitio donde se encuentren, en cualquiera de los sitios donde ellos están, todos deben tener las mismas oportunidades, las mismas necesidades y estas deben ser solucionadas de acuerdo a eso. Enfatizar en elementos positivos a nivel social y no estigmatizantes y establecer un lenguaje común de aplicación universal, es decir, que si en la China, en el Japón, en Barranquilla, en Cartagena, en Chile se habla de discapacidad, esto pueda ser entendido, ¿sí? Porque todo esto lo que intenta es tener una terminología adecuada para que todos podamos entenderla.
La revisión que se organiza en 1993 finaliza con la aprobación de lo que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, denominada CIF. Esto se realizó en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud de 2001. ¿Sí? A partir de ahí comienza a gestarse y la Organización Mundial de la Salud comienza a darla a conocer y a buscar las maneras de que todo el mundo conozca la CIF, pero ellos se han dado cuenta que hay algunas dificultades porque para la gente no ha sido fácil el manejo, pero este manejo solamente es posible si decidimos comenzarlo a utilizar, porque tiene sus dificultades, pero en las habilidades que se van encontrando con su manipulación, con su utilización, es cuando le vamos encontrando el sentido que tiene la CIF. Entonces, cuando se aprueba la CIF, ¿cuál es el propósito de la aprobación de la CIF? La percepción de la discapacidad positivamente. ¿Sí? Porque antes se veía todo lo negativo que eran los que no tenían derecho, que eran la gente que no podía acceder a todos los servicios. Entonces, otro de los propósitos que hubo con la aprobación era menos estigmatizante y menos excluyente. Promueve los cambios de actitudes de las personas hacia las personas con discapacidad o de los individuos a las personas con discapacidad y produce desarrollo político y acciones políticas en pro de las personas con discapacidad. Entonces, ¿en qué áreas? Porque al inicio nosotros los del área de la salud nos sentíamos los dueños de la verdad porque creíamos que la CIF era exclusivamente para la salud, pero error. La clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad se puede utilizar en cualquiera de los ámbitos. Mire lo que nos dice. En compañías de seguros para determinar cuáles son los grados de discapacidad. En los sistemas de seguridad, en el sistema laboral, en la economía, en la política social, en el desarrollo legislativo, o sea, el desarrollo de leyes que vayan en favor o que propendan por el desarrollo integral de las personas y las modificaciones ambientales que deben darse en las ciudades, en los municipios, en los hogares, para que estas personas puedan ser inclusivas. Entonces, la CIF vista como funcionamiento humano, como funcionamiento y como discapacidad. Miren que ella llega a ser una interacción entre lo que es funcionamiento, discapacidad, condición de salud, entorno físico y entorno social. La idea es que todos estos elementos puedan confluir para la interacción del individuo para su realización, para tener una mejor calidad de vida. Pero la CIF trae un término que no se había tenido en cuenta antes, dice bienestar. ¿Qué es el bienestar? Uno dice, la misma palabra lo está repitiendo, dice bienestar, o sea, estar bien, sentirme bien. Pero ella lo contextualiza diciendo, engloba todo el universo de dominios de la vida humana. Mire, dice, todo el universo de dominios de la vida humana. Nos está diciendo que no hay actividad humana que un individuo puede hacer donde la CIF no deba estar incluida, incluyendo los aspectos físicos, mentales y sociales que componen lo que se considera como tener una buena vida. Cada uno tiene sus percepciones de vida, ¿verdad? O de calidad de vida, porque la calidad de vida también depende de las expectativas que tenga yo referentes a lo que yo quiero lograr con mi vida. ¿Sí? Miren que además de todos esos procesos es qué quiero, qué espero, en qué me estoy proyectando, si puedo lograr realizar esas expectativas que tengo. Todo eso tiene que ver con el bienestar, que es una condición de salud.
Porque si recordamos la CIDDM, como hablábamos anteriormente, hacía mucho énfasis en lo que eran las etiologías, ¿sí? Las enfermedades. Acá mire que ya nos está hablando de condiciones de salud que tiene que ver con todo lo que hace o lo que tiene el ser vivo, ¿verdad? O el hombre. Se trata en este contexto de un término genérico que incluye enfermedad aguda o crónica, trastornos, traumatismos y lesión, pero también incluye las condiciones de salud antes se consideraban como, ¿sí?, que son normales, pero que cambian la condición de salud de un individuo. Por ejemplo, el embarazo, ¿sí? Todo lo que cambia con la mujer en el momento del embarazo, de acuerdo a sus características individuales. Hay mujeres que tienen mareo desde el primer día y vomitan todo el embarazo. Hay otras que nunca tienen ningún malestar. Entonces, son condiciones de salud que no son enfermedad, pero que tienen que estar incluidos dentro del proceso. También tiene que ver como el adulto mayor o los ancianos, ¿verdad? Que, como sabemos, la vejez no es una enfermedad, pero es una condición de salud que trae cambios en el individuo que necesitan ser involucrados dentro de los procesos que se van a hacer en el individuo para su salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene dos clasificaciones internacionales, ¿verdad? La CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, que es la que utilizan mayormente los médicos para dar los diagnósticos, ¿verdad? Que nos dice el estado de salud o la enfermedad o el trastorno o el trastorno que tiene el individuo, el síndrome lo que tiene el individuo. La CIF, que nos habla del funcionamiento y discapacidad y las condiciones de salud. Todos estos dos elementos, la CIE-10 y la CIF, son complementarias entre sí. Porque recuerden, el médico ve al individuo, hace su diagnóstico, nosotros como fisioterapeutas hacemos evaluación, pero también hacemos el diagnóstico fisioterapéutico, que es el que nos va a dar bases para proyectar el plan de trabajo que vamos a hacer con ese individuo. ¿En cuál modelo se está sustentando la CIF? Ya habíamos dicho antes que la CIF fue creada porque la Organización Mundial de la Salud considera que el modelo biopsicosocial es el modelo en el que nos debemos estar basando para el abordaje del individuo. Entonces, ella tiene una estructura que es la condición de salud, que es trastorno o enfermedad. La función o estructura, que es la deficiencia. La actividad, que nos habla limitaciones en la actividad, y la participación o restricciones en la participación. Y los factores contextuales, que pueden ser ambientales o personales. Entonces, la CIF divide el funcionamiento y la discapacidad en unos niveles y los factores contextuales en otros. Funcionamiento y discapacidad está por las funciones y estructuras corporales, y estos, a su vez, vienen en división como cambios funcionales corporales y cambios en las estructuras. Y la actividad y participación, que tiene que ver con la capacidad y el desempeño. Mire que cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de qué puedo yo hacer, pero lo que yo pueda hacer no necesariamente yo lo voy a hacer, solamente lo hago cuando lo necesito, ¿sí? Por ejemplo, para mí no es necesario que yo tenga que manejar moto. De pronto esa es una capacidad que yo puedo tener, pero no necesariamente debo hacerlo. Eso no me va a producir restricción en mi participación, ¿sí? Entonces yo tengo capacidades que puedo o no utilizar de acuerdo a las necesidades que tengo. Yo para irme de un lugar a otro, ¿qué utilizo? Un carro, un taxi, pero no puedo, si quiero o no quiero, o si tengo carro manejo o no manejo,
¿sí? Entonces esas son capacidades que yo tengo, pero yo las decido utilizar de acuerdo a las necesidades que tengo. Pero el desempeño es cómo hago esa actividad, qué es lo que tengo que hacer y que tienen que ver con mis actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces los factores contextuales son factores ambientales, y estos son, los factores ambientales pueden ser facilitadores o barreras, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que haya. Y los factores personales, miren que los factores personales la CIF los tiene solos, pero no los tiene en ninguna división, porque la OMS considera que el ser humano, los factores individuales son tan personales, tan de una sola persona, son tan específicos que nadie hace algo de la misma manera. Entonces por eso ellos consideran que lo individual es más intrínseco de cada uno. Las funciones y estructuras, las funciones corporales que tienen que ver con las funciones fisiológicas o psicológicas de los sistemas corporales, o sea, cómo funciona o cómo está cada uno de los sistemas de nuestro organismo. Y las estructuras corporales son las partes del cuerpo en las cuales se encuentra la afección. Las deficiencias, problemas en funciones o estructuras corporales. Vamos a dar un ejemplo para quedar claro en la definición esta. Cuando hablamos de funciones corporales o de los sistemas corporales, yo puedo hablar que tengo una lesión en mi sistema musculoesquelético, ¿verdad? ¿Cuál parte de mi sistema musculoesquelético se encuentra afectado? Entonces yo digo, mis miembros inferiores son la parte de mi sistema musculoesquelético que está afectado. Esa alteración o lesión de mi sistema musculoesquelético, ¿a qué deficiencias me va a llevar? Dice, me va a llevar a problemas funcionales o estructuras corporales. ¿Y cuáles serían los problemas funcionales en los que yo voy a estar involucrado? Puede ser los traslados o la movilidad, ¿sí? Puede ser, mire que no estoy diciendo son, pueden ser, porque de acuerdo al contexto y a mis necesidades particulares, yo puedo buscar, y a mis capacidades, yo puedo buscar la manera de solucionar ese problema. Entonces miramos, ¿qué es la participación? La participación me permite describir lo que los individuos hacen en su ambiente o entorno real. Cuando nosotros hacemos la evaluación de una persona en situación de discapacidad, generalmente lo hacemos en nuestro contexto. O sea, cuando él llega al consultorio, nosotros comenzamos a hacer la evaluación y decimos, bueno, sí, es que él tiene estas restricciones y estas limitaciones, pero ¿y qué sucede con el ambiente real en el que él se desenvuelve? Si lo está haciendo en el ambiente en que yo estoy, puede ser que no tenga restricciones, pero ¿y si es en su ambiente personal y cómo es y constante en el que él está, donde se presentan las limitaciones y las restricciones de participación? Entonces es ahí donde yo tengo que llegar a mirar los ambientes normatizados y los ambientes reales. Los normatizados son aquellos donde uno le busca toda la solución a la problemática que hay. Pero como habíamos dicho antes, la evidencia nos ha demostrado que la mayor comunidad o el grupo de personas con discapacidad generalmente están en extrema pobreza. Entonces, eso les dificulta condicionar los entornos para para ser facilitador de las actividades que ese individuo tenga que hacer. Entonces, la restricción en la participación son los problemas que el individuo puede experimentar ante situaciones vitales. La participación nos habla de funcionamiento individual. Miren, cuando yo hablo funcionamiento individual, estoy hablando de actividades. Cuando hablo de funcionamiento social, hablo de participación. ¿Sí? Entonces, la CIF
para hacernos más claro y para permitir que podamos ir adentrándonos en ella y utilizarla, ha utilizado o tiene 4 herramientas, tiene 3 herramientas con las que uno puede trabajar. Tenemos la CIF por sí sola, la CIF como lista de chequeo o checklist que lo van a encontrar, la Judas 2 y la CIF como los core set. Son herramientas que nos van a facilitar y nos van a posibilitar la oportunidad de determinar cuáles son los grados de discapacidad que tenga una persona. Entonces, ¿qué es la lista de chequeo?